Que el Señor le bendiga, hermanos. Esta tarde, ese es el programa Estudiando las Escrituras. Es para mí un gozo del Señor el poder compartir la palabra con ustedes esta tarde. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, pero primero que hacer una pequeña oración. Señor, te pido que ministre a tu pueblo, ministre a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor, fortalece, Señor, Señor, a cada hermano y a cada hermana, Señor. Y sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dice el título va a ser La parábola de las 10 vírgenes. El subtítulo es El rapto. Entonces, eso está en Mateo capítulo 25 del 1 adelante. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esto se da, esto que el Señor dice, ¿verdad? Esto que se dice acá, lo va a entender, está dando a entender que Él viene pronto, ¿verdad? Eso es lo que está dando a entender aquí el Señor, que Él viene pronto y que es importante que la iglesia esté apercibida, es decir, que la iglesia esté atenta, ¿verdad? Que la iglesia esté atenta, ¿no? Es importante. Es importante que cada hermano y cada hermana estén atentos a la venida del Señor, porque Él viene pronto. Dice la palabra de Dios. E inmediatamente, en eso de capítulo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí ya está hablando de la venida de Cristo en sí. Cuando Él venga, aquí ya está hablando cuando Él ya venga cuando sea para allá, cuando esté la batalla del Magedón, después de la gran tribulación. Aquí está hablando de eso, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice más adelante, dice, pero velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ni nada a su casa. Por tanto, también vosotros estad
preparaos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí estoy leyendo el versículo 23 del 24, ¿verdad? Y también dice, entonces estarán dos, aquí estoy hablando leyendo el versículo 40 ahora. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok, entonces aquí vemos que el Señor habla de los dos eventos. En el capítulo 24 Él habla de la gran tribulación y también habla del rapto. En el mismo capítulo Él habla de la gran tribulación y habla del rapto. Que dos mujeres estarán muriendo, la una será tomada y la otra será dejada. Así que una mujer va a estar en una buena relación, una buena comunión con Dios y se va a ir. Y la otra mujer o va a tener un pie con Dios, un pie afuera, o no le va a estar siguiendo al Señor, o su corazón no va a estar recto con el Señor y se va a quedar. Eso es lo que el Señor está dando a entender ahí, en su hermosa y bella palabra. Ahora, si regresamos al versículo 25, si regresamos al versículo 25, al capítulo 25 de Mateo, dice la palabra del Señor, el capítulo 25, dice, el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y dieron a recibir la esposa. Ahora, aquí la palabra de Dios se refiere a cómo va a estar la condición de la iglesia en nuestros tiempos, a la condición de la iglesia actual en nuestros tiempos. Entonces dice que cuando habla el aceite representa el Espíritu Santo. Representa el Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu es algo continuo. La persona tiene que estar llenando continuamente el Espíritu Santo. Tiene que tener una comunión continua con Dios. Tú tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida para que puedas vivir tu vida como cristiano. Sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil que tú puedas vivir tu vida como cristiano. Porque el Espíritu Santo te ayuda a vivir una vida santa. Te ayuda a apartarte del mal. Él es tu consejero. Él es tu guía. Y Él está contigo las 24 horas. Muchos hermanos creen que Dios se queda en la iglesia. Dios siempre, si tú tienes el Espíritu Santo, Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. En tu trabajo. Si eres estudiante en tu escuela. Cuando andas en la calle va a estar contigo. Él va a estar siempre contigo. Y Dios siempre está haciendo milagros. Hay milagros que tú ni siquiera te das cuenta que Él los hace y los hace. Pero cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú vas a ver cuando Dios hace un milagro y tú le tienes que dar gracias a Dios por ese milagro. Cuando tu corazón es sensible a la voz del Espíritu Santo, cuando tu corazón es sensible al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere ahora? Dios quiere una iglesia llena de Espíritu. Porque aquella iglesia que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Para que tú seas de Dios, tienes que tener el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es nuestra garantía. Es ese que nos está preparando para cuando venga la venida. Para cuando el Señor venga por su iglesia. Dice la palabra, 5 días eran prudentes, 5 eran 5 insensatas. Así que en estos momentos, cada hermano y cada hermana tiene que hacer un análisis y tienen que analizar cuál es su condición delante de Dios, cuál es su condición, cuál es su relación con Jesús, porque todo depende de tu relación con Jesús, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que tú tengas una buena relación con Jesús. El Espíritu Santo vino a preparar la iglesia para que la iglesia se vaya con Jesús. Ahora, quiero hablar con respecto a esto. Aquí habla de la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en el contexto de cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús, las bodas judías, ¿no? Por lo regular,
el padre era el que hacía, el padre venía, ¿va? Hacía el trato y con el hijo pagaban el dote por la novia. Después el novio se iba a la casa del padre y preparaba el lugar, y después en la noche era una ceremonia que hacía, que venía el novio y con todos sus amigos, con todos, venían y se llevaba a la novia. Pero era algo que el novio venía y se la llevaba, venía de repente y se la llevaba, era como un rapto, se la llevaba, ¿va? Entonces la novia tiene que estar preparada para ese momento, pues ella no sabía a qué horas iba a pasar, y siempre había alguien que decía, allá viene el novio, y cuando él venía, ya todo tiene que... Ahora, las damas de boda son las demás fines eran las damas, porque estaba la novia y estaban las damas de boda que tenían que la acompañaban a ella también. Ahora, aquí la palabra habla del esposo y la esposa, porque ya nuevamente en aquellos tiempos, cuando la mujer ya estaba comprometida, ya se le consideraba que ella era esposa de él, o él era el esposo, porque esa mujer ya había sido comprada. Entonces ya en aquellos tiempos se le determinaba que era esposa, porque estaba comprometida, lo que ahora nosotros decimos que es novio, ¿va? Novio que está comprometido, ¿va? Ese era el contexto de aquellos tiempos, ya se le consideraba ella una esposa, ¿va? Ahora, pero aún no estaban casados en sí, ¿va? Ya cuando el novio venía por ella a la madrugada, eso era ya la ceremonia de matrimonio. Cuando él venía y se la llevaba. Entonces se la llevaba a la casa del padre, y ahí todo el mundo se ponía a celebrar y todo eso, ¿verdad? Pero ella tenía que estar lista, y normalmente la mujer tiene que tener su lámpara lista, porque no sabían a qué hora iba a pasar, y tenía que tener suficiente aceite, ¿verdad? Ahora, ahí vemos que se la llevaba, y de ahí cuando se la llevaban, hacía una fiesta de 7 días, y por 7 días había una gran, podríamos decir, era fiesta, no sé cómo era la fiesta judía, ¿no? Por 7 días. Aquí nos da a entender nosotros, aquí Cristo nos habla de que ya nos está hablando de la idea del rapto. Para aquellos que no creen en el rapto, aquí la palabra de Dios, la parábola de las 10 vírgenes, nos está hablando del rapto, que la va a decir, se va a llevar a su iglesia, y habla de los 7 años. La iglesia va a estar allá celebrando con Cristo en el cielo. Te estoy hablando del cielo, ¿eh? Te estoy hablando del tercer cielo, y ahí donde está Dios, allá donde está Dios, ahí va a estar la iglesia por 7 años, celebrando y gozándose de las bendiciones, ¿eh? En el rapto. 7 años. Durante esos 7 años la tierra va a estar pasando por la gran tribulación. Aquí la cosa va a estar, pero difícil acá. Para aquellos que les gustan las emociones fuertes, y que no quieran servir al Señor, que no quieran hacerle caso al Señor, que tengan un pie en el mundo, uno pie en la iglesia del Señor, si se quedan acá, van a pasar, ahí van a tener emociones fuertes, porque la cosa va a estar pero tremenda. Va a estar tremenda, ¿no? Pero nosotros que buscamos al Señor, que le seguimos, que nos esforzamos por andar en su camino, vamos a estar gozándonos en la ciudad celestial. Yo sé que tu hermano y tu hermana, yo sé que eso es lo que tú quieres. Pero es importante obedecer el Señor, hacer lo que nos manda en su palabra, y amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, ¿no? Yo sé que es importante eso. Y todos los días tenemos que pedirle a Dios perdón por los pecados de omisión, ¿no? Por los pecados que tal vez ni siquiera nos acordamos. Pero lo cierto es que nosotros vivimos en un mundo de pecado, ya no vivimos en un mundo de pecado, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Nuestros pecados pasados han sido perdonados, ¿va?
El Señor se ha encargado de nuestro pecado presente y nuestro pecado futuro, porque está esa propensión. Ya no vivimos pecando, ya no. Ahora vivimos haciendo la voluntad de Dios, andando en los caminos de Dios. Ya no pecamos, ya no pecamos, ¿verdad? Porque Dios nos ayuda a no pecar. Pero vivimos en el mundo y está esa propensión. Pero si se comete alguna falta, un error, abogado tenemos para con el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Él es nuestro abogado y Él es tu abogado. Y es el abogado de cada hermano, de cada hermana. Pero es importante ser sabios. Ser sabios, aquí habla la palabra de la iglesia sabia. La iglesia sabia, ¿va? Dice, y tardarnos el esposo cabeceando todo este durmieron. Así que estamos en un tiempo en el cual parece que hay como un cierto adormecimiento, ¿va? Hay un cierto adormecimiento, ¿va? Pero no importa lo que esté pasando, tú tienes que tener tu lámpara llena de aceite, porque estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. El mundo está lleno de injusticia, el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de discriminación, el mundo está lleno de falta de odio, el mundo está lleno de xenofobia, el mundo está lleno, todo el mundo, no hay solidaridad, hay mucha desigualdad, hay mucha falta de amor, falta de compasión, la gente se guía por la arrogancia, por la altanería, ¿va? ¿Va? Es un mundo donde la iglesia tiene que ser sal para contener la corrupción que hay en el mundo, ¿no? Ahora, si cuando Cristo venga, tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te vas a ir para el cielo. Si para cuando Cristo venga, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú no te vas a ir para el cielo. Es importante que estemos conscientes de que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días. Tienes que llenar tu vasija de aceite. Tienes que llenar tu corazón de aceite. Tienes que llenarte con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, ¿no saben que vos sos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Tú tienes que llenarte. Tienes que tener la llenura del Espíritu de Dios. Tienes que llenar tu vasija con aceite. Porque si tu vasija no está llena, va a llegar el momento en que se te va a acabar el aceite, ¿sí? ¿Va? Tu vasija tiene que estar llena del aceite. ¿Va? Todos los días tienes que llenarte con Dios. Todos los días tienes que buscar la presencia de Dios. Todos los días tienes que acercarte a Dios. Todos los días tienes que leer la palabra de Dios. Porque si tu vasija no está llena, si no estás andando en los caminos de Dios, no estás buscando al Señor, te puede pasar como lo que le pasó a estas iglesias o a estas vírgenes insensatas que se quedaron. Después fueron a tocar y ellos le dicen que no las conocía. Mi pregunta es, tú dices conocer al Señor, pero el Señor te conoce. ¿El Señor te conoce? Esa es mi pregunta. Tu vasija tiene que estar llena. En estos momentos, en este mundo, donde hay tanta maldad, tanto pecado, tanta injusticia, tú tienes que estar lleno del aceite de Dios. Es lo que te va a llevar en el camino, en el caminar del Señor, el caminar cristiano, la llenura de Dios.
es lo que te va a ayudar. Y tardándose el esposo, ¿sí? Tardándose el esposo. Pero el esposo después llegó, el esposo pasó. Aquí hablamos de 50%. El 50% de la iglesia, de acuerdo a como dice esta parábola, se va a quedar para la gran tribulación. Y el 50% se va a ir. De acuerdo a como lo muestra acá, en la parábola de las 10 vírgenes. Eso lo voy a continuar en la siguiente, lo voy a estar continuando en la siguiente parte. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te bendiga y que el Señor fortalece tu corazón. Estoy continuando.